Ecuador no para. Como siempre, amigos, amigas de Ecuador no para, Agencia Andes, bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas. Después de las elecciones que los ecuatorianos acudimos el anterior 2 de abril, en donde la mayoría de ecuatorianos ha definido que Lenín Moreno Garcés sea el próximo presidente a partir del 24 de mayo. Vamos a realizar entonces en este programa algunos análisis con diferentes invitados, con la finalidad de tener una idea mucho más clara de lo que ha sucedido en el Ecuador, tanto a nivel nacional como en el contexto internacional. Y vamos a arrancar esta serie de evaluaciones con Palmira Chavero. Ella es doctora en comunicación y actualmente docente en Flaxo. Para hablar sobre este tema, Palmira, bienvenida a nuestro espacio. Tu primera impresión de lo que ha pasado en el Ecuador, este triunfo de Lenín Moreno con el 51 y un poco más por ciento, una diferencia de aproximadamente 250.000 votos al banquero Guillermo Lasso. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí. Bueno, en principio, en primer lugar, lo que vemos es una fragmentación que era obvia, porque lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar un poco los datos es que el ciudadano se enfrenta a una situación y a un escenario distinto cuando elige entre 8 binomios y cuando elige entre 2, ¿no? Cuando se da la situación en la segunda vuelta, el ciudadano, digamos, que se ve un poco más forzado porque solo son 2 candidatos, cuando antes tenía más opciones. Entonces, eso hace que inevitablemente el voto esté más fragmentado, haya 2 grandes bloques, en la medida en que solo hay 2 candidatos, digamos, esto es lógico. Sí que es verdad que el margen, algo más de 200.000 votos de diferencia que tiene Lenín Moreno, es el margen un poco más estrecho a lo que parecía que iba a suceder, sobre todo en los últimos días, en las últimas semanas, a tenor de lo que estaban diciendo la mayoría de las encuestas. Pero bueno, encontramos una fragmentación. Esto significa también que Lenín Moreno se encuentra un país en el que va a tener que entender ciertos puentes, ¿no? Y va a tener que dialogar, porque el ciudadano lo que está diciendo es que no quiere mayorías absolutas, no quiere grandes diferencias. Esto es coherente también con lo que pasa en otros países, pero ya lo veremos más adelante, pero lo que vemos un poco esa fragmentación que hay que digamos, solventar de alguna manera. Y más allá de todo, lo que sí creo importante es felicitar a todos los ciudadanos ecuatorianos que acudieron a las urnas, que expresaron su opinión y expresaron su deseo con tranquilidad, con calma, con responsabilidad, y me parece que ese es lo primero que hay que hacer siempre, ¿no? Felicitarle al ciudadano y agradecerle la participación. En el análisis general de las diferentes entidades que controlaron, que tuvieron como veedores a nivel nacional e internacional, hubo el consenso de que fueron elecciones sin mayores alteraciones, normales, dentro de lo que se puede llamar de esa manera, y apoyaron de alguna manera pues lo que sucedió en el Ecuador. Sí, eso es una de las cuestiones más interesantes y a las que también hay que atender cuando analizamos los resultados electorales, ¿no? Es decir, el hecho de que haya representantes de distintos países, distintas instituciones, con distinta tendencia, ¿no? Porque no se puede acusar a los observadores electorales internacionales de pertenecer a una u otra tendencia, porque son de distintos países, de distintas instituciones, cada una con sus propias características, y desde el primer momento, y esto lo vimos también en la primera vuelta, ¿no? Ya en el 19 de febrero, los observadores electorales internacionales emitieron informes favorables, y ahora también para la segunda vuelta, incluso antes del 2 de abril, dijeron que no había posibilidad de fraude, que estaba todo correcto, que el proceso se había dado hasta antes del 2 de abril con normalidad, y el 2 de abril también. Ahora se están entregando los informes, pero me parece que es muy importante siempre atender a los informes, a la opinión de los observadores electorales internacionales por la experticia que tienen en estos eventos, y es muy importante respetar su trabajo, ¿no? Me parece que es una cuestión también de responsabilidad atender a esos informes y a esas declaraciones en los que todos los observadores electorales internacionales están saludando el proceso y están diciendo que todo se ha hecho con normalidad. Y me parece que esto es una muestra de la salud democrática y de la madurez democrática que está alcanzando Ecuador, ¿no? El hecho de que todos los observadores de las distintas instituciones consensúen y estén de acuerdo en que el proceso se ha llevado con normalidad, con transparencia, cumpliendo todas las garantías, me parece que es una señal de la salud democrática que está alcanzando Ecuador y de madurez democrática, ¿no? Porque los observadores internacionales de la talla de Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, Pepe Mujica, expresidente de Uruguay,
y observadores que ya llevan adelante la observancia de 50 a 100 procesos electorales, no solamente en América Latina y en el mundo, pues le dan solvencia justamente a este tipo de análisis. Claro, eso es un poco una de las características que fortalecen el proceso democrático y el proceso electoral que estamos terminando, en realidad no todavía en los días posteriores, que estamos terminando en Ecuador. Es decir, el hecho de personas que tienen una amplia experiencia con distintas situaciones, distintos contextos, distintas casuísticas, acompañen el proceso y garanticen que se da con normalidad, ¿no? Y también es importante aquí relacionarlo con la ciudadanía, ¿no? Es decir, todos los ciudadanos que estuvieron en las mesas electorales, en la Junta, participaron también, fueron partícipes de este proceso democrático, y eso es un refuerzo también y una buena señal a la hora de analizar la participación ciudadana en la política, ¿no? Me parece que sobre todo tenemos que respetar y tenemos que mantener un poco una distancia respetando el trabajo de estos observadores internacionales y de la ciudadanía, y agradecerles también por su participación. Y también esto es una muestra de la transparencia del proceso, ¿no? Es decir, no se han cerrado las puertas, ha sido un proceso totalmente transparente, con participación de observadores internacionales de distintos contextos, de distintos países, con una amplia experiencia. Eso sin duda da una garantía y da una solidez a la actuación de los propios observadores muy importante, que no se puede subestimar y que no se puede echar por tierra, ¿no? Me parece que es muy importante escucharles y haberles escuchado durante todo el proceso electoral. En estas circunstancias, las elecciones en el Ecuador eran muy importantes, no solamente para Ecuador, sino para América Latina y el mundo. Además de tener unos observadores internacionales de prestigio y de talla, también hubo mucho seguimiento en el tema mediático, político. Se habló mucho antes de las elecciones del fin del ciclo de gobiernos progresistas. Con esta ratificación del pueblo ecuatoriano de la tendencia progresista en el Ecuador, ¿cómo se mira a nivel internacional y qué impacto político puede tener? Claro, esto es una manifestación, lo que hemos vivido el 2 de abril es una manifestación del pueblo ecuatoriano en la línea de queremos seguir por el camino progresista. Hay muchas cosas por hacer todavía, pero tenemos la intención de mantener este tipo de camino. Yo creo que era una prueba de fuego en cierta medida para América Latina, estas elecciones de Ecuador, no solo para Ecuador porque significaba la salida de Correa, y eso siempre, digamos, que marca una impronta en el proceso político de Ecuador, pero sobre todo era una prueba de fuego para América Latina como actor internacional en el panorama geopolítico, ¿no? Porque se hablaba, como bien indica, se hablaba de ese fin de ciclo, y ahora lo que vemos es que, bueno, a lo mejor no hay tal fin de ciclo, porque Ecuador lo que ha dicho es precisamente que no quiere acabar ese ciclo, que quiere continuar y que hay todavía cosas por hacer y hay mucho que avanzar todavía, ¿no? Entonces, desde otros países, me parece, y desde otros contextos internacionales, es importante, y se está levantando ahora, en estos últimos días, después de las elecciones, se está volviendo a despertar el interés por América Latina en la medida en que se alza la voz de Ecuador en esa línea, ¿no? En la línea de frente a la aparente vuelta de una ola neoliberadora y de derecha en todos los países de América Latina. Ecuador dice no. Ojo, vamos a no dejarle pasos, digamos, ¿no? a esta ola de la derecha. Y eso hace que no solo América Latina se fortalezca en cuanto al camino progresista, sino que desde otros países y desde otros contextos internacionales se vuelva a mirar a América Latina como un actor geopolítico importante. Esto, digamos que era una prueba de fuego de Ecuador, pero también supone un desafío importante, no solo para el presidente electo, para Lenín Moreno, sino también para América Latina. Porque si hacemos un análisis así muy breve, muy por encima del panorama general, vemos que Estados Unidos está cambiando totalmente de política y está con unas políticas muy proteccionistas. La Unión Europea está debilitándose a marcha forzada. Preocupada por sus propios problemas. Preocupada, ¿no? Por sus propios problemas, que no son menores tampoco. China sigue avanzando, tanto económica como políticamente, y digamos que América Latina recupera la posibilidad de posicionarse como un actor geopolítico muy importante para el panorama mundial, ¿no? Y eso no deja de ser un gran desafío, digamos, por un lado sí te refuerza, pero por otro lado es un gran desafío para la geopolítica y para la economía mundial. Porque vienen elecciones posteriores, en el 19 Argentina, en el 18 Brasil, que tendrán que renovar a su presidente y vicepresidente. El impacto que podría tener esta ratificación del pueblo ecuatoriano a un proceso progresista. Claro, puede incidir mucho, y sobre todo teniendo en cuenta que algunos de estos países, estás mencionando Argentina, Brasil, por ejemplo, si nos quedamos con el caso de Argentina, no es que haya una calma social precisamente, es decir, Argentina está afrontando sus propios procesos complejos y está teniendo conflictividad social y unas grandes protestas por los recortes que están haciendo, los recortes agresivos del presidente Macri. Es decir, también al interior, en estos países, en Argentina, por ejemplo, si analizamos Argentina,
hay algunos síntomas de que la política que está implementando Macri no es la política que beneficia al ciudadano medio. Está beneficiando a una élite, pero no beneficia al ciudadano medio. Entonces, en la medida en que en cada uno de esos países en la política doméstica, en la política nacional, hay síntomas de un posible cambio de ese gobierno de derecha y se refuerza a nivel internacional con el triunfo de Ecuador o con lo que pueda pasar en otros países, se va aumentando la posibilidad de ese refuerzo de recuperar otra vez la ola de gobiernos progresistas que ha estado durante muchos años en América Latina. En esta campaña los ecuatorianos pudimos mirar lo que está sucediendo en Venezuela, y la campaña opositora sin duda hablaba acerca del tema de Venezuela y lo que eso puede suceder en el Ecuador en caso de que gane Lenín Moreno. Pero también pudo advertir lo que está sucediendo en Argentina, lo que podría pasar también en el caso de que gane Guillermo Lasso, y la referencia adicional de lo que Uruguay significa para América Latina y para lo que ha dicho el mismo presidente de la República, Rafael Correa, un referente de lo que puede ser considerado el Ecuador. ¿Cuánto ha pesado estas circunstancias? Bueno, necesitamos algunos datos posteriores de algunos estudios más profundos para ver en realidad cuánto ha pesado, pero analizando un poco la campaña, lo que sí podemos decir desde ya es que una de las cosas que nos deja debiendo esta campaña es el análisis racional, ¿no? Porque se ha hablado de Venezuela, se ha hablado de Argentina con respecto a Ecuador, pero digamos que en la campaña se ha hecho de una manera muy reduccionista, sin apelar a argumentos, sin explicar argumentos, en algún caso más que en otro, y digamos que de una manera muy emocional, ¿no? De Ecuador va a ser Argentina o Ecuador va a ser Venezuela. Porque la gente se mueve por emociones también. Claro, pero eso es muy peligroso democráticamente, porque estás eludiendo el debate y si decimos Ecuador va a ser Argentina, Ecuador va a ser Venezuela, o A va a ser B, ¿por qué? ¿Cuáles son los indicadores? ¿No? Que eso es lo que ha faltado. Porque el problema es que caemos en el extremo de decir en la emocionalidad de Ecuador va a ser Venezuela, Ecuador va a ser Argentina, al otro extremo de analizar cada uno de los datos, cada uno de los indicadores de todo, de reducción de pobreza, de alfabetización, de distribución de todo. Hay un espectro muy amplio. El análisis comparativo que debería ser. El análisis comparativo internacional, digamos que hay un espectro muy amplio que se ha saltado. En general, lo que se ha hecho en esta campaña es ir a la parte muy reduccionista de en qué se va a convertir en Ecuador, pero apelando más a la campaña del miedo y apelando más a un sentido emocional, y se ha perdido ese análisis que en realidad era el que hubiese hecho falta para no solo tener más insumos para tomar la decisión del ciudadano ecuatoriano, sino también para tener una idea más general de qué América Latina queremos construir, ¿no? Digamos que esa se ha convertido en una de las deudas que nos ha dejado la campaña electoral, pero insisto, sí es muy importante mirar el panorama internacional, porque Ecuador no es solo Ecuador, Ecuador es Ecuador porque es Ecuador y porque es América Latina y porque es mundo. Entonces es imprescindible analizar el contexto internacional, pero en base a datos, argumentos y ese análisis comparativo, ¿no? En el contexto local también, y que tiene que ver con lo internacional, es importante la legitimidad que pueda tener un gobierno al inicio de su gestión. Sin duda, en ese aspecto, al recibir ya la ratificación, la felicitación, el llamado de varios presidentes de América Latina y gobiernos europeos inclusive, es importante para fortalecer su gestión. Claro, es fundamental, y no solo eso, también la construcción de la legitimidad empieza por las propias bases del proceso y continúa con el acompañamiento que comentábamos antes de todos los observadores internacionales, y ya culmina, digamos, con este reconocimiento internacional de todos los líderes, ¿no? Entonces es muy significativo y es muy importante, en aras de esa legitimidad y en aras de esa credibilidad del nuevo gobierno, que distintos líderes, no solo de América Latina, de países de otros continentes y de distinta tendencia ideológica, hayan reconocido y hayan saludado y hayan respetado, con independencia de la posición ideológica, los resultados electorales, ¿no? Que quizá es una de las cosas que todavía aquí la oposición está negando y está un poco en duda. Es decir, todos los líderes internacionales están reconociendo los resultados, están saludando el proceso, y a nivel interno todavía seguimos teniendo al candidato que no ha resultado ganador, que sigue diciendo que no, cuando todos los indicadores, todos los observadores electorales internacionales, los propios ciudadanos que trabajaron en las mesas y los líderes internacionales, que sin duda son un peso muy importante para la legitimidad de ese gobierno, están avalando la buena marcha, el buen proceso de las elecciones. ¿Cómo quedó el Ecuador ante los ojos del mundo?
A mí me parece que Ecuador vuelve a levantar la voz un poco, sobre todo como un actor importante y como un refuerzo importante para la nueva América Latina. Se vienen retos muy importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, económicos, políticos. Y a mí me parece que Ecuador acaba de levantar un poco la voz, de alzar un poco la voz, diciendo que somos conscientes de que hay muchos retos todavía, de que obviamente Ecuador, América Latina y todos los países siguen teniendo problemas, pero el camino que se quiere para solucionar los problemas no es el de la minoría de élites, sino es el de la mayoría social y el de una política que apuesta por una redistribución de riqueza, por la garantía de derechos ciudadanos que afectan a la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos en este caso. Y yo creo que Ecuador acaba de alzar un poco la voz en esa línea, ¿no? Queremos mantener la senda progresista, queremos seguir construyendo una América Latina de los ciudadanos y queremos que la ciudadanía siga siendo un poco la que lleva la voz cantante, digamos. Palmira, muy gentil por acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias, siempre un gusto. Hemos conversado con Palmira Chavero, docente de Flaxo, doctora en comunicación, justamente sobre el contexto internacional, la mirada de afuera acerca de las elecciones de Ecuador, la ratificación del proceso político y de la victoria de Lenín Moreno. Hacemos una pausa, regresamos con más entrevistas y análisis en este programa. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos, amigos de Ecuador no para y Agencia Andes, a propósito de lo que ha significado la elección de Lenín Moreno como presidente electo en el Ecuador. En los siguientes minutos vamos a conversar con María Fernanda Espinosa, miembro del Buró Político y de la campaña de Lenín Moreno, para conversar acerca de lo que ha significado justamente esta campaña y las proyecciones que ya tiene el gobierno electo para los próximos días y semanas. María Fernanda, gracias por aceptarnos esta entrevista y cuál es su evaluación de lo que ha significado esta campaña electoral. Bueno, muchas gracias, Marco, y realmente yo creo que la campaña ha estado signada por un ambiente claroscuro, ¿no? Claro en el sentido de que Lenín Moreno en 2 ocasiones ha recorrido el país, desde la parroquia más pequeña hasta las grandes ciudades, y lo que hemos notado es un amor por Lenín Moreno como ser humano y como candidato desbordante. Y eso quiero decir, o sea, era imposible contener a la gente, eso a uno le llena el espíritu. Fue realmente conmovedor ver cómo la gente lo tocaba, lo abrazaba, lo besaba, recordaban toda esa enorme labor, ese apostolado de Lenín Moreno durante su rol como vicepresidente, pero luego también como funcionario internacional, llevando el ejemplo ecuatoriano de atención a las personas con discapacidad a 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Esa fue la parte maravillosa de la campaña. La segunda parte maravillosa de la campaña fue la posibilidad de construir una propuesta de gobierno
que si bien estaba amparada por el plan de gobierno de Alianza País, se fue enriqueciendo de acuerdo a los diálogos, a las conversaciones y a los aportes de todos los sectores de la sociedad. No creo que hubo un solo día de campaña en el que Lenín Moreno no se reuniera con los transportistas, con las mujeres, con las personas que trabajan en los temas de niñez y adolescencia, con los jóvenes, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones campesinas, con los actores de la economía popular y solidaria, con los grandes empresarios ecuatorianos, con los pescadores. Bueno, realmente eso fue muy enriquecedor. Si nosotros teníamos, por ejemplo, la propuesta de la minga agropecuaria, para volver, como dice Lenín Moreno, los ojos al campo, esa propuesta de la Minga Nacional Agropecuaria fue construida en consulta con los pequeños campesinos, con los grandes industriales agroexportadores, con todo el mundo. Igual, en el momento de construir el plan Toda una Vida, se pudo hacer consultas absolutamente, yo diría, con todos los sectores involucrados. Varios diálogos con organizaciones de joven para el tema Impulso Joven, varias reuniones incluso a nivel técnico, a nivel financiero, para ver cómo instalar el programa Casa para Todos, y eso fue realmente un ejercicio maravilloso. Recorrer el país, recibir el cariño, pero escuchar a la gente sencilla de la calle, cuáles son sus aspiraciones, sus necesidades, cuáles son sus cuestionamientos y qué cosas debemos mejorar. Eso fue la campaña. Y la parte oscura, yo creo que podemos hablar después, fue la parte triste, la campaña sucia, una campaña donde hemos escuchado del otro lado muy pocas propuestas, insultos, ataques, descalificaciones. Eso es lo que trajo lamentablemente la campaña de la oposición. Yo creo que eso ensombreció y sigue ensombreciendo ese maravilloso espíritu democrático de los ecuatorianos. Finalmente el resultado es que Lenín Moreno gana la presidencia con más de 5 millones de votos. Es el candidato, el presidente electo que más votos ha tenido en toda la historia republicana del país, más de 5 millones de votos, y sin duda será fundamental para comenzar un gobierno que deba tener mucha fuerza para la gobernabilidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así es, Marco. Yo pienso que es una potente demostración de apoyo, no solamente a Lenín Moreno, a su programa de gobierno, pero también un reconocimiento a lo que han sido estos 10 años de revolución ciudadana en el país. Yo creo que también es reconocer que el país es otro país, que lo hemos transformado con un esfuerzo colectivo, no solamente del gobierno, no solamente de nuestro queridísimo compañero Rafael Correa Delgado, que será recordado por todos los ecuatorianos, será parte de la historia luminosa de este país, no solo por eso, sino que ha sido un esfuerzo colectivo de los ecuatorianos. Todos hemos arrimado el hombro. Yo creo que no habrá ciudadano ecuatoriano, hombre o mujer, que no diga yo aporté así a la revolución ciudadana. Yo trabajé acá, yo abrí mi pequeño negocio, yo con el bono y con el crédito que me dieron aporté de esta manera. Yo mandé a mis hijos a la escuela con uniformes, con libros. Yo aporté siendo un servidor público, siendo un policía, siendo un maestro, siendo una enfermera. Yo creo que ha sido una gran revolución en el Ecuador donde cada ciudadano ha tenido un rol y una importancia. Pero también ha habido o existe gente que está descontenta porque de todas maneras si Lenín Moreno ha logrado más de 5 millones de votos, Guillermo Lasso 4.800.000 votos. Porque la gente también en su momento determinado no votó por Guillermo Lasso, sino que votó en contra del gobierno, en contra de Rafael Correa de alguna manera. Bueno, yo creo que no hay que desconocer eso. Hay un importante número de votos que fueron al candidato de la oposición, evidentemente. Y realmente lo que hay que decir, y concuerdo plenamente, no son votos en favor de la candidatura del partido opositor, creo, son a veces votos de descontento o un mensaje fuerte que requiere, ¿qué es lo que requiere? Lenín Moreno ha sido muy claro, requiere escuchar cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas, las aspiraciones, cómo mejorar lo que tenemos que mejorar, cómo reparar errores cometidos, porque en una jornada de una década de transformar y sacar al país de donde estaba, que era en una postración total, yo creo que obviamente toda obra humana es perfectible, toda obra humana es susceptible
de equívocos, y yo creo que este es el momento para reparar, para corregir, para escuchar, para dialogar, pero no en el vacío. Yo creo que el diálogo tiene que ser en torno a grandes objetivos nacionales, ¿no? Entonces se va a tener una lectura sobre esos resultados también. Se va a rectificar ciertos aspectos que deben de alguna manera rectificarse. Usted lo ha dicho, son 10 años de gobierno con un estilo único que ha vivido el país durante muchísimo tiempo. Lo que el país seguramente necesitaba en esos instantes, un país que estaba en una situación de total ingobernabilidad, de total desprestigio internacional, de total, yo diría, inestabilidad. Ahora tenemos un país estable, con instituciones fortalecidas, un país ordenado, un país, si bien con diferencias y problemas, como todos los países del mundo, pues tenemos una gran base, una gran plataforma por donde empezar a construir y mejorar las cosas que hay que mejorar. Yo creo que no hay que desconocer esa votación, pero hay que leerla bien. No son votos para el candidato opositor. Son votos quizá de descontento, quizá de insatisfacción, quizá para mandar un mensaje que es un mensaje que ha sido recogido por el presidente electo Lenín Moreno. Y lo que él está diciendo es objetivos nacionales. ¿Cuáles son esos objetivos nacionales? Que vengan a dialogar con el presidente de los ecuatorianos si, por ejemplo, apoyan la necesidad de erradicar la pobreza extrema. Sí estamos de acuerdo, por ejemplo, en la necesidad de hacer un gran acuerdo nacional por el empleo, donde los jóvenes estén en el corazón de la generación de empleo. Que dialoguemos sobre todo la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso de los jóvenes a las universidades y de mejorar aún más la calidad educativa. Que vengamos a dialogar si necesitamos arrimar el hombro para una repotenciación, un fortalecimiento, ¿no?, de el nivel de competitividad y la plataforma de producción del Ecuador. Cómo realmente afinar y potenciar el cambio de matriz productiva que tanto necesita el Ecuador. Cómo simplificar y perfeccionar los mecanismos tributarios y tener ese Consejo Consultivo Tributario que ha propuesto Lenín Moreno. Esos son quizá los grandes objetivos nacionales, los grandes temas, y si los sectores sociales y políticos del Ecuador quieren dialogar sobre estos temas, pues bienvenidos, pues arribemos el hombro, pues acordemos una hoja de ruta, una planificación que permita al Ecuador ser un país aún más luminoso, aún más potente, aún más equitativo, igualitario, aún más justo. Antes de entrar en detalle de la planificación que están haciendo, porque entiendo yo que ya están con equipos de trabajo mirando algunos aspectos fundamentales del gobierno que tendrá que asumir el 24 de mayo. Pero el domingo, como hemos dicho, se vivió una jornada democrática en paz. Sin embargo, pudo todo tirarse al traste por una publicación de datos falsos de la empresa Sedatos, aupada por ciertos medios de comunicación en el país. ¿Cómo entender estas circunstancias que vivió el país con dos encuestadoras que tenían datos totalmente diferentes y que finalmente los resultados del CNE le dieron la razón a una de ellas? Bueno, yo diría, Marco, que ha habido una denuncia ante la Fiscalía ya de esa empresa por distorsionar la realidad, por abusar de la fe pública y hacerlo de manera deliberada. Yo creo que eso está en su camino. Aquí tenemos instituciones en el Ecuador que sabrán procesar esa demanda hecha por Rosana Alvarado. Yo creo que lo que hemos venido presenciando los ecuatorianos de comportamiento de esa empresa es realmente muy cuestionable, pero creo que lo que los ecuatorianos quieren en este momento es que el Ecuador continúe, que el Ecuador avance, que sigamos construyendo, que los chicos puedan ir a la escuela, que las madres puedan hacer su compra, que podamos movilizarnos libre y pacíficamente por el Ecuador, que no haya actos violentos, que no llamemos a que los ecuatorianos adopten actitudes violentas que nunca han tenido. Hay focos de violencia, pero justamente el llamado es a la paz, el llamado es a la armonía, el llamado es a hacer lo que hizo Lenín Moreno como estadista. Dijo: yo esperaré hasta el último momento los resultados. Como evidentemente las cifras que tenemos ya son irreversibles, él es el presidente
el presidente electo y desde el día de ayer ya tenemos instrucciones de Lenín Moreno para trabajar en un proceso de transición ordenada. Podemos hablar de eso nuevamente y la gente quiere volver a la vida normal. No quiere que el tráfico de la ciudad sea imposible, gritos, chillidos, ruidos. Yo creo que la gente, los ecuatorianos, ya no nos gusta eso. A los quiteños tampoco nos gusta el caos y el desorden. Y lo que se ve realmente es que hay que saber ganar con humildad, como lo ha hecho Lenín Moreno, y con responsabilidad, pero también perder con dignidad. Así es que hasta el momento, por ejemplo, yo creo que para muestra basta un botón. Hasta el momento de lo que tenemos entendido, el partido de la oposición ha impugnado 24 actas y es muy legítimo. Alianza País también ha impugnado una serie de actas porque hay inconsistencias. Yo creo que es parte del trabajo normal de un proceso electoral. En la primera vuelta nosotros impugnamos más de 2.000 actas. Cuyas impugnaciones, algunas eran al lugar, otras no eran al lugar, pero ese es el espíritu democrático. Si uno tiene alguna inconformidad, encuentra alguna inconsistencia, tenemos los canales institucionales para hacerlo. Yo creo que llamar a la violencia, tomar las calles, agredir a los ciudadanos que están circulando libremente, yo creo que eso es realmente una actitud antidemocrática y además contra natura, es decir, atenta contra la naturaleza pacífica y de armonía de todos los ecuatorianos. Porque se trató desde un inicio, inclusive desde la primera vuelta electoral, fijar en la idea de que se va a vivir un fraude en el Ecuador, porque supuestamente el Consejo Nacional Electoral está representado por militantes inclusive de Alianza País. En estas circunstancias, ¿qué lugar tiene esta posibilidad de un fraude cuando ya los mismos observadores internacionales han reconocido la transparencia del proceso y cuando varios presidentes de América Latina y del mundo han felicitado al presidente electo Lenín Moreno? Bueno, yo diría que eso refleja un espíritu profundamente antidemocrático. Primero, anunciar algo que todavía no ha ocurrido, es decir, predecir el futuro. Yo creo que muy pocas personas están en capacidad de predecir el futuro. Ya anunciar y crear, esto es todo un guión, Marco. Hay que tener mucha claridad. Si uno observa lo que ha pasado en otros países, similares a la situación que estamos viviendo, solamente les digo, miremos, por ejemplo, donde los camiones de basura de una municipalidad echa basura en la puerta y en la entrada del Consejo Nacional Electoral. Eso es una tremenda falta de respeto, no solamente a la institucionalidad, pero a la ciudadanía. Es un acto agresivo, es un acto violento y lamentablemente aupado por la autoridad municipal. Esas cosas no pueden ocurrir en el Ecuador. Somos un país que se proyecta al futuro, un país moderno, un país democrático. Ese espíritu antidemocrático yo creo que pasará la factura al partido de la oposición en algún momento. Eso no puede ocurrir así. Primero, generar este ambiente de que va a haber fraude, va a haber fraude. En la primera vuelta hicieron exactamente lo mismo. Generaron toda una zozobra, violencia, presión, presencia en las inmediaciones del CNE hasta que no tengan el resultado que ellos querían. La diferencia de primera vuelta para que Lenín Moreno no gane en una sola vuelta fue de 60.000 votos, Marco Antonio. Si nosotros actuábamos de esa manera, quizá podríamos lograr entrar a la fuerza impugnando, haciendo el caos que ellos han generado. Pero ¿qué hizo Lenín Moreno? ¿Qué hizo Alianza País? Si esa es la voluntad popular, si faltan 60.000 votos, lo de una pequeña ciudad, bueno, vamos a una segunda vuelta por 60.000 votos. Y ahora resulta, y además toda una vociferación, una expresión incluso discursiva muy agresiva, donde hasta el momento, como digo, lo que hay en realidad es la impugnación de 27 actas. Que podría representar unos 8.000 votos aproximadamente. Máximo 8.000 votos, ¿no? Ya como exagerado, pero digamos que realmente podrían ser unos 5.000 votos, algo así. Si ese es el caso, bueno, procesen su desacuerdo como corresponde, pero todo este sainete que se ha montado, yo creo que es tremendamente antidemocrático. Lo más importante ahora es que tenemos un presidente electo, que Lenín Moreno ha asumido este triunfo con gran responsabilidad y humildad, como decía, y que estamos ya trabajando. Estamos trabajando en el futuro. Sí, justamente ese es el tema importante en la gobernabilidad. Hemos hablado que ya se han reunido, el presidente Correa estableció hace varios meses un equipo de transición para pasar toda la información
al gobierno que va a ser elegido, en este caso Lenín Moreno. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo es la hoja de ruta? Las grandes decisiones que deben tomarse antes del 24 de mayo. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Primero, yo quiero reconocer y felicitar todo el sistema impecable de planificación, de gestión, de medición de impactos, todo el sistema estadístico que tiene ahora el Ecuador. Es además usado como uno de los ejemplos a nivel latinoamericano. Si nosotros en el equipo de campaña necesitábamos información sobre cuántos niños están en los centros de atención infantil del buen vivir, los CIBBs, ahí la información de esos niños, cuántas niñas, cuántos niños, qué edades, o sea, tenemos una plataforma de información estadística que es realmente ejemplar. Y eso mi felicitación a la gente, al equipo humano que hace eso. Nuestros mecanismos de planificación impecables. Si uno quiere saber qué obras están construyendo el Ministerio de Obras Públicas, cuánto falta, cuáles son los montos, bueno, realmente yo creo que hemos avanzado 100 años en eso. Toda la información está disponible. Además, con gran responsabilidad, el presidente Correa ha nombrado un equipo de transición presidido por la Secretaria Nacional de Planificación. Ya estamos trabajando en distintos frentes. En esta misma semana estamos ya organizando varias reuniones con los equipos para ir preparando la transición. Y además para aterrizar las propuestas de gobierno, ¿no?, con los grandes desafíos futuros que tiene el Ecuador. ¿Cómo vamos a implementar el Plan Toda una Vida? ¿Cómo se va a hacer cuerpo y carne, por ejemplo, la Minga Nacional Agropecuaria? ¿Cómo vamos a trabajar los temas de jóvenes, que fue uno de los ofrecimientos y de los compromisos de Lenín Moreno? Bueno, en todo eso ya estamos trabajando y, como digo, es una transición muy simple porque tenemos todo en orden. Es decir, el gobierno nacional tiene todo en orden, todo sistematizado, y eso realmente facilita. Yo recuerdo muy bien, Marco, en el 2006, ¿no? Yo fui la primera canciller del presidente Correa. Era muy complicado. Yo recuerdo en el proceso de transición, queríamos la información, no aparecía, las cifras no teníamos, nuestro sistema de planificación estaba muy debilitado, no teníamos cuentas claras, no se sabía bien, bueno, y tuvimos que ir construyendo en el proceso, ¿no? Yo digo, incluso no hubo ninguna mala voluntad, ni mucho menos. Yo reconozco, en esa época el presidente Palacio fue muy, muy generoso, muy comprometido, pero no teníamos la institucionalidad. Ahora yo veo que es muy diferente y eso nos da tremendo optimismo. Además, hemos visto ya en cifras, en números, en indicadores, un repunte económico muy importante del Ecuador, y eso también nos llena de optimismo. ¿Reciben un país caminando, reciben un país con la mesa servida, como se dice, o con varios problemas, con varias dificultades? No, yo diría que todo país del mundo tiene dificultades, Marco, pero tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos un plan de gobierno que es muy ambicioso para estos 4 años, pero tenemos la confianza de que lograremos salir adelante. Y tenemos también un electorado que si bien no votó directamente por el candidato de la oposición, sino votó para llamar la atención y decir, hay esto en lo que no estamos de acuerdo, hay esto que no nos gusta, hay esto que hay que mejorar. Todo ese gran grupo humano tiene que ser partícipe de la construcción de estos próximos años. Y Lenín está abierto al diálogo, a los acuerdos, a la concertación, a arrimar el hombro para que el país salga adelante, sea cada vez mejor. Eso es lo que corresponde a un estadista. ¿Cuáles serán los perfiles de quienes van a formar parte del gabinete del presidente electo Lenín Moreno? ¿Cuándo se van a definir? ¿Cómo lo están trabajando? Bueno, yo diría que el presidente electo ya tiene en mente, ha venido ya trabajando de manera ordenada, incluso antes de ser elegido, en el posible escenario de que le toque asumir. Los equipos hemos estado trabajando, él mismo ha estado personalmente estableciendo cómo va a organizar los equipos de trabajo. No estoy yo autorizada a dar nombres porque será él quien anuncie obviamente esos nombres, pero yo pienso que tenemos ya una pirámide, una estructura bastante bien armada y además con el apoyo del gobierno saliente. Finalmente, la hoja de ruta entonces está caminando. ¿Hay algunos hitos con fechas que ustedes podrán ya dar a conocer en estos momentos? Yo diría que sí, sobre todo Lenín Moreno tiene
su primera semana de gobierno la tiene perfectamente planificada, cuáles son sus primeras 5 acciones, ¿Cómo va a ser? cómo organizará su primera semana de gobierno, las grandes decisiones que él va a tomar, todo eso está ya preparado, así es que yo creo que los ecuatorianos tienen que tener una gran tranquilidad porque tenemos un país marchando, tenemos muchos proyectos, tenemos muchos sueños todavía que cumplir para todos los ecuatorianos y sobre todo con todos los ecuatorianos. Repito una frase que Lenín Moreno siempre la dice: nada para los ecuatorianos sin los ecuatorianos. Será un momento de gran participación, de gran diálogo, como digo, en torno a esos grandes intereses nacionales que me parece que saltan a la vista, esas prioridades que ha establecido Lenín Moreno para el Ecuador, escuchando a los ciudadanos. Lenín Moreno va a ir a las ciudades, a las provincias que le dieron las grandes votaciones, especialmente de la costa, algunas de la sierra. ¿Qué va a hacer políticamente en estas semanas? Bueno, realmente él se ha puesto inmediatamente a trabajar en la transición, tiene planificadas algunas reuniones de trabajo con el sector de la construcción, con varios sectores empresariales, con organizaciones sociales irá obviamente recorriendo el Ecuador en agradecimiento, pero también yo pienso que irá a los lugares donde Lenín Moreno y Alianza País perdieron la elección. Yo creo que es muy importante volver a escuchar, entender, analizar, hacer un análisis fino de por qué obtuvimos la votación Central, que siempre, que obtuvimos. pues digamos, ha tenido muy poca votación el proceso político, en realidad. Sí, yo creo que esas cosas se irán remontando y pues tendremos que arreglar lo que haya que arreglar y para eso pues tenemos 4 años de trabajo intenso, de trabajo comprometido de parte de Lenín Moreno y de su equipo y sobre todo yo creo que la disposición de los ecuatorianos a sacar el país adelante. María Fernanda, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, Marco, también. Muy gentil, hemos conversado con María Fernanda Espinosa acerca de lo que ha significado este proceso electoral para el país con el triunfo de Lenín Moreno y cuál es la proyección del gobierno electo, cuáles serán los primeros pasos, los primeros anuncios, es decir, la hoja de ruta tan importante en esta etapa de transición que está viviendo el país. Enseguida regresamos con más información. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. En los siguientes minutos vamos a conversar con Fernando Casado, él es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, doctor en comunicación. Conversaremos con él sobre el proceso electoral que hemos vivido los ecuatorianos y primer punto de vista, Fernando, gracias por aceptar esta entrevista, su impresión respecto a lo que ha significado que los ecuatorianos acudamos a las urnas, que definamos ya un presidente y que ya estemos en una etapa de transición. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa.
Bueno, yo creo que después de una segunda vuelta que ha sido una vuelta plagada de guerra sucia, una segunda vuelta más muy larga, seguramente, con un gran cansancio por parte de la población, por parte de los políticos, pues por fin el día D se dio, concluyó, se eligió un nuevo presidente, que será Lenín Moreno, el presidente electo en este momento, y creo que eso por fin ya define que va a ser el Ecuador y la región de cara a los 4 próximos años, porque había también una gran indefinición en tanto que había dos modelos enfrentados, el modelo que presentaba el candidato a la derecha, Guillermo Lasso, y el modelo del continuismo de la revolución ciudadana de Lenín Moreno. Creo que ha sido además un resultado muy ajustado, un resultado que ha creado también en algunos momentos tensión. Todavía hay hoy en día en Ecuador, en algunos lugares, focos de violencia, pero parece ser que todo toma ya el rumbo, después de que la comunidad internacional ha reconocido los resultados y también las misiones electorales, todo toma el rumbo de la paz, de la tranquilidad y de esperar a que llegue el 24 de mayo con el nuevo presidente Lenín Moreno. A propósito del tema del fin del ciclo, Alfredo Serrano, también español, en un comentario que publicó la agencia Andes, decía: Ecuador 1, fin del ciclo 0. Es decir, que ha logrado enfrentar esta gran circunstancia que vivió o que tenían que vivir varios procesos progresistas de América Latina. Sí, Alfredo Serrano también defendía la tesis de que una derrota de la Revolución Ciudadana tampoco daría lugar a pensar en un fin de ciclo, ¿no? Pero desde luego que sí que habría complicado mucho el escenario, y ahí sin duda los agoreros del fin de ciclo se habrían visto reforzados y la arremetida, la resaca neoliberal habría sido arrolladora en caso de haberse perdido el Ecuador. De ahí la importancia que tuvieron estas elecciones, no solamente para el Ecuador, sino también para la región. Yo creo que lo que hemos conseguido en el Ecuador al haber parado a la derecha es muy importante, aunque, de nuevo, hoy en día no se puede hablar como a lo mejor hace unos años de que los proyectos progresistas arrasaban y eran absolutamente hegemónicos, sino que desde luego hay una decadencia, un declive, un desgaste de los gobiernos que han ejercido el poder, como en el Ecuador durante la última década, pero desde luego que sí que se le ha puesto un muro de contención a esa imparable arremetida que habían dado los gobiernos de derecha, que habían ganado Argentina, que habían dado un golpe parlamentario en Brasil, que se habían consolidado en el Paraguay, que también había estado en manos de Fernando Lugo el poder, y que había tenido un pequeño gobierno progresista hasta que también le da un golpe. Y creo que esto es un momento de reconfiguración de la región también, sobre todo desde el punto de los gobiernos progresistas, ¿no? Tenemos en Perú a Verónica Mendoza, que está en plena expansión, con un gobierno de Kuczynski muy desprestigiado, con un fujimorismo también de capa caída. Tenemos también un México que, frente a la arremetida de Trump, puede que se reconfigure por primera vez, cuando no ha participado tampoco de los gobiernos de izquierda, en un gobierno de carácter progresista. Y creo que el Ecuador ha demostrado que efectivamente, sobre todo, el fin de ciclo no ha llegado, y que los gobiernos progresistas gozan de muy buena salud, y que además el núcleo duro de los gobiernos progresistas de Sudamérica, que yo diría que son los que han llevado a cabo el proceso del nuevo constitucionalismo latinoamericano, los que realizaron nuevas constituciones como Ecuador, Bolivia y Venezuela, pues todavía se mantienen en esa vanguardia del progresismo latinoamericano. Y en estas circunstancias, ¿cómo debería proyectarse el nuevo gobierno del Ecuador con Lenín Moreno? Porque tenemos en América del Sur muchísimos problemas. Evo Morales en Bolivia tiene problemas. Paraguay, una circunstancia de la Cámara generó mucha violencia, incluso en la muerte de un ciudadano. Uruguay, pues digamos, no tiene mayor conflicto, es quizás la excepción en América del Sur. Pero si vamos a Brasil, con ahora mismo un juicio que se está abriendo en contra del presidente Temer, vamos a Argentina, al caos social, vamos a Chile con situaciones también difíciles a nivel de la sociedad civil. El panorama no es el más óptimo, incluyendo, por supuesto, Venezuela. Sí, quizás habría que revisar qué es lo que ha cambiado en los últimos 10 años y qué es lo que ha hecho que o bien muchos gobiernos progresistas hayan perdido, como ocurrió en Argentina, o bien que el desgaste se haya acuciado tanto como en el caso del Ecuador, donde se gana, pero por apenas 2 puntos y medio de diferencia con el contendiente de la derecha, y por lo tanto se puede hablar de que hay una división del país, cuando además no se pudo ganar en primera vuelta. Y quizás ahí los dos ejes principales son, por un lado,
el hecho de que ya no se tiene tanto dinero para poder desarrollar políticas públicas expansionistas en cuanto a gasto social, como fue educación, como fue vivienda, como fue salud, como fue infraestructura, y por lo tanto cómo poder revisar aquello que haga que vuelva a surgir el entusiasmo de la Revolución Ciudadana que se podría haber visto mermado. En este sentido yo creo que hay que volver a lo que fueron los orígenes de la propia revolución, y pareciera que Lenin lo está planteando. ¿Dónde hemos fallado quizás en los últimos 10 años de una manera importante? Yo diría que sería la participación ciudadana. Aunque se plantea como uno de los ejes de la Revolución Ciudadana, aparece en 65 de los 444 artículos de la Constitución del Ecuador, después se rompen muchos puentes con muchos movimientos sociales por diferentes motivos. Y eso ha dado lugar a que haya una gran parte de la sociedad civil que ha estado en contra del gobierno de Rafael Correa en los últimos años y que ahora, de cara a estas elecciones, estuvo en contra de Lenín Moreno, llegando a contradicciones tan fuertes, tan profundas, como ir en contra de sus propios principios básicos de esos movimientos sociales. Claro, efectivamente, que movimientos de extrema izquierda, Comunidad Popular, MPD, o los sectores indígenas que siempre estuvieron a favor de los pobres, en contra del poder, en contra ecologistas, de la derecha. ¿Cómo entender que votaron y apoyaron, hicieron campaña expresa, ¿no? Entonces, más allá de las razones que hayan tenido puntualmente dentro de lo que sería un campo de poder donde distintos agentes se pelean entre sí por obtener el capital político, lo que sí que habría que revisar es ¿qué se falló? ¿En qué se falló? Y precisamente porque el precio de las commodities por las cuales le entra tanto dinero al Estado está ahora mismo en niveles muy bajos y no se va a tener la posibilidad de manejar esos recursos que hasta hace poco se tenían, es el momento, yo creo, que de volver a intentar entusiasmar mediante la conexión entre lo que sería un poder político central y la participación ciudadana. Tratar de empezar a construir ese sujeto político que todavía es una deuda pendiente y que de hecho el no tenerlo es lo que ha dado lugar a que pudiéramos haber perdido el poder en el Ecuador y que en otros muchos países pues también se dé una avanzada por parte de la derecha. Hay que crear una mayor conciencia, hay que volver a mirar hacia abajo y que desde abajo se construya hacia arriba. Porque esta responsabilidad que tiene el presidente electo Lenín Moreno es fundamental para consolidar justamente este gobierno progresista con la circunstancia de reunirse con gente que estuvo apoyando al inicio al gobierno y que ahora pues ha mostrado una oposición clara y directa, o para pues tener problemas que en los próximos años podrían ser de muchas dificultades. Sí, y de hecho, si no se construyen esos puentes, si no se establecen vínculos con otras fuerzas políticas o con otros movimientos sociales que quizás no hayan apoyado en el transcurso de lo que fue la campaña electoral en primera y en segunda vuelta, se va a tener dificultades. La ventaja que tiene Lenin en relación a un potencial o hipotético gobierno de Guillermo Lasso es que tiene de su lado a la Asamblea Nacional y que por lo tanto eso le da una gran estabilidad de cara a lo que van a ser encarar institucionalmente los próximos 4 años. Sin embargo... Y hay varias instituciones consolidadas en el Ecuador. Y después, por supuesto, toda una institucionalidad que quería derrumbar Lasso, que va a seguir en vigor, ¿no? Y que va a seguir el rumbo que tiene hasta ahora, como por ejemplo un Consejo de Participación Ciudadana que va a seguir eligiendo a otros poderes, como por ejemplo el Contralor o como el Fiscal, etcétera, y que por lo tanto va a haber una estabilidad institucional. Sin embargo, sí que hay una división política en 2 bandos en el país y por lo tanto cualquier desliz, cualquier problema se puede convertir en conflictividad social. De ahí la importancia de que se tengan que construir esos puentes con esos movimientos sociales, con esos partidos políticos con los que se pueda trabajar, por supuesto, con los que se pueda dialogar, con los que se pueda construir en conjunto, porque también tengamos en cuenta que hay una derecha no dialogante, una derecha saboteadora, una derecha que obviamente se sitúa en las antípodas del proyecto de la Revolución Ciudadana y que va a hacer lo posible por acabar con ese modelo y por intentar tomar el poder lo antes posible sin esperar quizás a las próximas elecciones y a los próximos 4 años. Porque en este proceso se dieron algunos hechos especiales y particulares, por ejemplo, que algunas personas votaban por Guillermo Lasso porque no había otra posibilidad, no votaban por Moreno, no votaban por el gobierno
o por el odio al presidente Correa o por el odio al mismo proceso político, pero no necesariamente en apoyo a Guillermo Lasso. Sin duda. Y eso lo vemos también en la mínima, en el mismo crecimiento que tuvo Lasso en la primera vuelta en relación a las elecciones del año 2013, que apenas fueron 4 o 5 puntos, y aún así también hubo en la primera vuelta mucho de voto útil. Se intentó también utilizar la campaña del miedo, tratar de contener la dispersión del voto lo máximo posible, y aún así consiguió un resultado pírrico de 28% en primera vuelta. Sí, es más bien un voto que aglutina a Lasso no en relación a sus virtudes, aunque recordemos también que la campaña de marketing en torno a Lasso ha sido espectacular, pero no es un voto, normalmente la mayor parte del voto que tiene Lasso no es en torno a sus virtudes, sino por negación, por los defectos de su contendiente, que es lo que hace que mucha gente vote a favor de Lasso, porque está en realidad votando en contra de la Revolución Ciudadana. Y de nuevo, se vuelve a ver un poco la dispersión del voto que hubo en la primera vuelta, donde los 4 principales candidatos tuvieron una gran cantidad de votos, ¿no? 28 Lasso, 16 Cynthia y Moncayo alrededor de 8%. Y en la segunda vuelta igual, en la segunda vuelta el crecimiento que tiene Lasso, que es un crecimiento espectacular de 20 puntos, no es porque el votante esté a favor del candidato Lasso, sino más bien en contra del candidato de Lenín Moreno. Y ahí también es interesante ver cuál fue el resultado del referéndum en torno a los paraísos fiscales, donde aunque fue una amplia aprobación de 55 puntos, pero en realidad lo que vemos es que hay 44% de personas disociadas que votan en contra de que funcionarios puedan tener su dinero en paraísos fiscales, cuando sabemos que eso es perjudicial para los intereses de un país. Y de alguna forma ahí lo que podríamos también haber evaluado es el hecho de que hay un voto castigo muy importante a Alianza País, donde se rechaza, aunque Alianza País te esté dando un regalo, se rechaza por el hecho de que provenga desde el gobierno, desde Alianza País. ¿Y esto podría cambiar más adelante, o ya es un tema que el próximo gobierno tendrá que convivir con ello? Yo creo que sí que se puede cambiar, precisamente porque ha habido un cambio, una alternabilidad en la figura de quien lidera el proceso de la Revolución Ciudadana y del país a partir de ahora, ¿no? Probablemente esa imagen de Correa ya estaba muy desgastada, creaba rechazo, pero sobre todo la imagen de Correa, y creo que un Lenin que también se ha mostrado dialogante, con un carisma muy distinto al de Correa, puede hacer incidir, permear en ese voto de rechazo duro que a veces está basado casi que más bien en la disociación y la irracionalidad que realmente en un ejercicio racional y argumentativo. Entonces yo espero que sí que ocurra, precisamente por el talante que es muy distinto al de Rafael Correa, siendo el proyecto el mismo y siendo el objetivo el mismo que se quiere perseguir, ¿no? Que es hacer un gobierno abocado a la gente de menos recursos para llevar a cabo un desarrollo y disminuir la pobreza y la desigualdad en el país. ¿Cuál debería ser en este momento la prioridad del presidente electo? Yo diría que primero tratar de curar las heridas que todavía queden detrás de la campaña, ¿no? Debe establecerse ese diálogo del que tanto ha hablado Lenín Moreno y que se vea de cara a la ciudadanía que es un diálogo de verdad, es un diálogo sincero, sino simplemente una propaganda de campaña, y donde por supuesto que va a existir de parte de ese núcleo duro que sí apoya a Lasso, pues un rechazo probablemente de cualquier intento de diálogo, pero desde luego que sí con movimientos ecologistas, con movimientos indígenas, con campesinos, con sectores también empresariales, que se traten de crear esos puentes para empezar a decir, oye, a partir de aquí empezamos una nueva etapa, en la medida de lo posible trabajemos juntos, ¿no? Y también por el interés común y por los intereses de cada uno de esas partes que forman parte de ese diálogo. Yo creo que eso debería de ser la primera tarea del gobierno de Lenin, precisamente también para aislar a aquellos focos que todavía estén pensando en que de cara al futuro el uso de la violencia y el uso de canales ilegítimos sean los apropiados para poder intentar obtener el poder. Sobre todo es para neutralizar a futuro cualquier intento, ya lo hemos visto a Andrés Páez, por ejemplo, denunciando que se le habían robado 800.000 votos y que son actores políticos agresivos y violentos, para neutralizar en primer lugar a esa gente y también para crear ese ambiente que necesita el país de confraternidad y de que aquí han ocurrido unas lides electorales, pero no vamos a ir a la guerra civil por ello. Finalmente, para la gobernabilidad del Ecuador y del próximo gobierno ha sido importante y fundamental el reconocimiento
del concierto internacional de los presidentes de la región, de Europa y de algunos sectores del mundo. Sí, fundamental. Sobre todo, dados los ajustados resultados de las elecciones, la comunidad internacional da un espaldarazo al gobierno y a la legitimidad del futuro gobierno de Lenín Moreno, al igual que las misiones de observación electoral, que son sobre todo importantes en momentos como este, y de nuevo aíslan, dejan sin muchas herramientas para seguir utilizando a posturas radicales, agresivas, violentas, como las del candidato Lasso, que en una rabieta casi infantil se niega a reconocer los resultados y con su arma más política activa de Andrés Páez trata de movilizar a aquellos sectores más violentos para no reconocer los resultados, con un coste social importante también, ¿no? Porque por suerte no ha habido víctimas que lamentar, como ha ocurrido en otros países como Paraguay que mencionabas, pero desde luego que ese tipo de focos sí provocaron que en Venezuela hubiera varios muertos. Entonces eso es lo que se debe de evitar, ¿no? Daños al patrimonio, daño a la integridad física de las personas, interrupción del tráfico, etcétera, conmoción y tensión, eso es lo que hay que evitar. Gracias, Fernando, por acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, hemos conversado con Fernando Casado en esta última parte del programa. Anteriormente estuvo con nosotros Palmira Chavero, catedrática de Flaxo, y María Fernanda Espinosa, quien forma parte y fue fundamental como persona involucrada en el buró de campaña de Lenín Moreno. Como siempre, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.